Buenas tardes para los hermanos que están comenzando a conectarse en el grupo, a este video. Le damos un saludo, Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde y ya estamos por empezar esta tercera clase del curso de la Carta a los Romanos. Hoy estaremos estudiando el capítulo 2. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Les doy un saludo desde aquí de Bogotá, una tarde que ha estado un poco fría, ha llovido bastante, pero con mucha disposición de querer aprender y sobre todo compartir la palabra de Dios con los hermanos en la fe y con los amigos que van a conectarse y aquellas personas que posteriormente van a ver este video en las redes sociales. Vamos entonces a iniciar con oración. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, por esta tarde. Nuevamente nos reunimos para estudiar tu santa y bendita palabra. Te pedimos tu guía y tu dirección para que sea un tiempo de fortalecimiento en la fe, pero también un momento para tener un compartir con otros hermanos que están siguiendo esta transmisión. Te agradecemos por las dos clases que ya hemos podido tener, también por el estudio que anoche hemos recibido de parte del pastor Henry del capítulo 1. Hoy estamos preparados para estudiar este segundo capítulo y queremos hacerlo en la bendición y en la dirección tuya, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces hoy a estudiar el capítulo 2 de la Carta a los Romanos. Y vamos a hablar como un tema en general de este capítulo, la injusticia de todos los hombres. En la clase de anoche, el pastor Henry nos hablaba de tres grupos de personas, de los cuales el capítulo 1 y el capítulo 2 de la carta hacen referencia. Los gentiles, de los cuales el apóstol San Pablo se ha ocupado generalmente en el capítulo 1, vamos a hablar de otro grupo que podríamos llamar los moralistas y por último vamos a hablar acerca de los judíos. Y en esta relación, por supuesto que vamos a hablar un poco de la ley natural escrita en el corazón de todos los hombres. En ese sentido vamos a iniciar con el capítulo 2, el versículo 1 hasta el 11. En esta sección de esta porción de la palabra de Dios, Pablo en el versículo 1 dice lo siguiente: por tanto tú, que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. A este grupo de personas vamos a llamarles los moralistas. En esta sección de la carta, Pablo pone de manifiesto tanto la arrogancia como la lógica errónea de los moralistas, cuando en especial ellos dicen: y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, ese lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios. Estas personas pensaban
que por el hecho de juzgar a sus semejantes y ver en ellos sus pecados, que posiblemente eran escandalosos por la inmoralidad y la idolatría tan fuerte que se vivía en las ciudades a lo largo del Imperio Romano, ellos se sentían superiores a los demás, y por eso es que Pablo les dice: ¿por qué juzgas y tú haces lo mismo? ¿Tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios solo por el hecho de ver el pecado de los paganos y como si tu pecado no te tuviera en cuenta? Esa actitud moralista es muy detallada, sin duda, en esta porción de la palabra de Dios. El moralista, con su actitud y forma de pensar, sin duda no escapará del justo juicio de Dios. Pero hay un problema más de fondo con los moralistas. Es que ellos tienen un corazón impenitente. Y es esto algo que se puede entender porque ellos han comparado su conducta y su vida, llamémoslo así, moral, con la actitud de los gentiles. Ellos debieron haber tomado una opción diferente. En vez de juzgar a los gentiles, a los paganos, y sin duda todos sus pecados de idolatría, de fornicación, de hechicería, de sacrificios a los ídolos, ellos debieron haber amado con todo el corazón, con el alma y la mente a estas personas, y no simplemente menospreciarlos y juzgarlos. Por eso es que más adelante, en los versículos siguientes, Pablo mismo les dice lo siguiente, el versículo 4: ¿no te das cuenta de que menosprecia la benignidad, la tolerancia, la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? La actitud de los moralistas no solo los ha llevado a convertirse en jueces de otras personas, sino también en el hecho de que han menospreciado la misericordia de Dios, que también es para ellos una invitación al arrepentimiento. Los versículos siguientes, del 5 al 11, Pablo nos continúa hablando de estas personas moralistas. Vamos a dar lectura al versículo 5. Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Y el versículo 6, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa obstinada impenitencia de los moralistas, Pablo dice que se convierte en una manera de ellos acaparar o atesorar, como nos dice la versión que estamos siguiendo, ira para sí mismos, es decir, el juicio justo de Dios sobre ellos. Las obras que ellos piensan que son buenas y aceptables delante de Dios, realmente son cosas que no están agradando a Dios. Queridos hermanos, esa es la actitud que nosotros podemos notar en algunas conversaciones que los evangelistas nos cuentan acerca del Señor Jesucristo, y en especial aquellas confrontaciones que tiene con los maestros de la ley y en especial con los fariseos, quienes tenían como costumbre imponer cargas muy pesadas sobre los hombros de las personas, estaban pendientes de la manera estricta de diezmar, de ayunar, de cumplir con ciertas obligaciones de la ley, pero descuidaban lo más importante,
Y es por eso que especialmente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, encontramos unas palabras muy duras del Señor Jesucristo hacia estas personas, llamarlos sepulcros blanqueados, generación de víboras, personas que vivían solo de una falsa apariencia religiosa, pero que por dentro estaban en la misma condición, eran impenitentes. De esto entonces podemos tomar una enseñanza acerca de los moralistas. Las buenas obras no consiguen sin duda la salvación, pero no por eso dejan de ser importantes. Ellas son la manifestación de la fe, la evidencia física de que esa fe es invisible. En realidad está presente y radica en el corazón del creyente. Esa es como una conclusión que podemos sacar de la enseñanza que podemos tomar de la actitud de los moralistas. Vamos ahora a entrar en el versículo 12 al 16 para hablar un poco de la ley escrita en el corazón. El apóstol Pablo en el capítulo 2 pone la ley en medio de estos dos grupos de personas a los cuales hoy estamos siguiendo, los moralistas y los judíos. En medio de ellos hace como una pausa para darnos una enseñanza de lo que es la ley escrita en el corazón. Dice en el versículo 12: así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley, porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Porque cuando los paganos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusan o defenderán. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay una gran diferencia, es lo que Pablo nos enseña aquí, entre el oír la ley y el obedecerla. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley. Y eso era muy claro en la actitud principalmente de los moralistas, quienes estaban solamente atentos de la letra de la ley, pero no de vivir y obedecer y vivir conforme a ella. Los gentiles sí pecaron y por lo tanto están sujetos a la ira y al castigo de Dios, aunque ellos no hayan recibido las tablas de la ley. Y esto debe ser claro también al respecto, porque Pablo no en ninguna manera ha querido justificar a los gentiles, pero sí hace una distinción. Aunque ellos no han recibido las tablas de la ley como lo recibió Moisés en el monte de Dios, sin embargo ellos también están bajo el juicio justo de Dios. Esa es la enseñanza que encontramos también en el capítulo 1 que estudiamos el día anterior. En base a esto podemos entonces formular una pregunta: ¿cómo puede un Dios justo castigar a los gentiles si ni siquiera tienen el beneficio de ser guiados por la ley? A esto podríamos responder en base a lo que nos han dicho los versículos 12 al 16, que ellos han sido guiados por el conocimiento natural de Dios que está escrito en sus corazones. Ellos saben y deciden
que está mal matar, robar, no respetar a las autoridades, no honrar a los padres, adulterar, etc. Eso no significa que tengan el pleno conocimiento de la voluntad de Dios, en el grado en que poseen un impulso natural para hacer las cosas de una manera moral. Son ellos ley para sí mismos, es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Como una conclusión general de la ley en el corazón de todos los hombres, Pablo deja perfectamente claro que el moralista, sea un judío o sea gentil, también ha desobedecido a Dios y merece el castigo eterno. El moralista no posee la justicia que le permite estar ante Dios y por lo tanto es tan malo como los obscenos pecadores gentiles, de los cuales él tanto hace desprecio, sin duda alguna. Vamos ahora a considerar como una tercera sección del capítulo 2 de la carta a los Romanos, y es en el cual Pablo nos va a hablar del tercer grupo de personas. Como dijimos al inicio, nos ha hablado de los gentiles, de los moralistas. Ahora Pablo llama la atención a los judíos. Posiblemente se sentían seguros de que sobre ellos no había juicio, por muchas razones. Se sentían privilegiados por haber recibido la ley de parte del profeta Moisés, se sentían seguros por el pacto a través de Dios con Abraham, sentían de alguna manera seguridad porque muchos profetas habían vivido entre ellos, porque gozaban de un templo, porque gozaban de una religión muy bien organizada. Pero Pablo en estos versículos habla específicamente a la condición también de pecado en que ellos estaban. Y para esto Pablo hace mención de unas supuestas ventajas que los judíos podían tener y que podía de alguna manera convertirse en una fortaleza para ellos. Aunque Pablo la enumera más adelante, va a decir que ellos aún no viven de esa manera. Y dice lo siguiente: si dices que eres judío, si te apoyas en la ley y te glorías en tu relación con Dios, si conoces su voluntad, estás de acuerdo en lo que es superior, porque has sido instruido en la ley, si estás convencido de que eres un guía para los ciegos, una luz para los que están en la oscuridad, un maestro para los niños, porque tienes en la ley la personificación del conocimiento y de la verdad. Esa era como la ventaja que ellos podrían apelar a ella. Hemos recibido la ley, hemos sido llamados para instruir a otros según la ley, hemos sido llamados para ser la guía de los ciegos, para dar luz en la oscuridad, para ser maestros y, en pocas palabras, para personificar la enseñanza de la ley. Sin embargo, Pablo los acusa de ser hipócritas. El mismo cargo del que Jesús anteriormente, como dije unos minutos atrás, había acusado a los líderes religiosos con anterioridad. En lugar de honrar a Dios, obedeciendo de buena voluntad sus preceptos, que proclaman valorar tan altamente, sucede que ellos lo desobedecen y de esta manera el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Esa es la acusación que Pablo hace a ellos. Ustedes se glorían de que cumplen la ley, de que viven según los preceptos de ella, pero realmente están en desobediencia, en penitencia, y por tanto el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones.
Ahora Pablo en el versículo 25 hace referencia a la circuncisión. Es verdad que si obedeces a la ley, la circuncisión es provechosa, pero si la desobedeces será como si no estuvieras circuncidado. Y podemos inclusive ir un poco más allá, los versículos 26 y 27. Por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, ¿no se lo considera como si estuviera circuncidado? Y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la ley, te condenará a ti que desobedece la ley, a pesar de que tiene la ley y estás circuncidado. Recordamos que la circuncisión era la señal del pacto Abraham y era un motivo de gloria especialmente para los varones judíos, pero Pablo aquí da una enseñanza más a fondo. Aunque ellos podrían apelar a la ley y a la circuncisión, Pablo de igual manera dice, están bajo el juicio de Dios. La circuncisión no era la característica esencial de una relación apropiada con Dios. Ese factor esencial es la actitud del corazón que a su vez refleja en sí una vida de amor y de confianza al Señor. Pablo está diciendo, no por el hecho de que estés circuncidado, tienes una correcta relación con Dios. Esa no es la evidencia, sino la vida de amor y de confianza en el Señor. Pablo en este sentido puede resumir toda esta discusión, este alegato contra los judíos jactanciosos y satisfechos de sus propias obras, de la ley, de la circuncisión, con lo siguiente: no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, y no según la letra. La alabanza de tal no viene de hombres, sino de Dios. Vamos a dejar como un espacio para las preguntas. Si algún hermano o el que nos está siguiendo en esta transmisión tiene alguna pregunta, puede hacerla, puede escribirla, y con mucho gusto vamos a estar atentos para responderla. Y mientras eso puede suceder, quiero animarles, invitarles a que aprovechemos este tiempo que sin duda estamos viviendo, de estar en nuestras casas, para estudiar juntos la palabra de Dios. Nos estamos uniendo con hermanos de diferentes ciudades, de diferentes lugares, y tenemos la oportunidad de estudiar la carta a los romanos, a las 7 de la noche de estudiar el catecismo, a las 7:30 de compartir el devocional de la noche. Tenemos diferentes espacios en los cuales vamos a ser fortalecidos mediante el estudio de la palabra de Dios, pero también vamos a poder tener ese amor fraternal con otros hermanos, así sea por medio de la tecnología. Esto es muy importante, y también les animo mañana a las 6 de la tarde para continuar con el estudio del capítulo 3 de la carta a los romanos. Vamos entonces a terminar con oración. Oremos a nuestro Dios. En este estudio, Señor, que nos has permitido disfrutar y compartir en esta tarde, hemos visto la realidad de la naturaleza pecadora de todos los hombres, sin ninguna excepción. Tanto los gentiles que
vivían sin ley, que estaban apartados, como aquellos que pensaban que tenían una justicia superior a los demás, quizás porque se sentían moralmente tan satisfechos de sí mismos, como aquellos judíos que pensaban que por tener la ley, por tener la circuncisión, ya tenían garantizada una correcta relación contigo. Sin embargo, tu palabra nos muestra que no son ni las buenas obras, ni las obras de la ley, ni nuestra propia justicia, que como bien nos enseña el profeta Isaías, esa justicia es como trapo de inmundicia, esa justicia que para nada obra para nuestra salvación. Queremos refugiarnos en ti, porque tú, en tu amor y con tu sacrificio perfecto por nosotros, has ganado el perdón de nuestros pecados y hoy nos sentimos alegres y felices, porque tenemos un maravilloso y amante Salvador. Te agradecemos por la vida de los hermanos que se han conectado en diferentes lugares y que van a seguir esta transmisión y que también verán este video más adelante. Te rogamos que nos fortalezcas y que nos permitas seguir adelante con gozo y alegría estudiando tu santa y bendita palabra. En especial, que podamos continuar avanzando en el estudio de la carta a los romanos, como lo haremos el día de mañana, y así seguiremos hasta terminar. Que sea para la edificación de la iglesia, para el fortalecimiento de la fe de todos nosotros. Danos tu santa bendición, te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. La paz de Cristo esté con ustedes.